Vamos a meternos en el tema de la educación. La otra vez teníamos acá al presidente del CODICEN y le preguntábamos sobre el tema de la reforma del bachillerato, ¿no? Que en algunos aspectos uno dice, che, qué alivio finalmente, entonces cuarto y quinto no te van a obligar a optar por si querés humanístico, científico, biológico como antes, y si en sexto de repente ya te piden que te perfiles hacia una especialidad, hacia lo que a vos más te gusta, ¿no? Y por ahí va, me parece que en general se ha tomado con buenos ojos eso, más allá de algunas críticas en cuanto a los niveles de participación en las decisiones de esta transformación educativa que se hace desde los sindicatos, esta nueva currícula, ¿no? Y para eso se ha llamado a 13 referentes uruguayos y se les ha hecho ya alguna pregunta, como por ejemplo, imaginar al Uruguay dentro de 20 años y qué deberían aprender los estudiantes uruguayos para efectivamente salir con un pensamiento crítico, ¿no? Porque si uno hoy reflexiona sobre el sistema educativo uruguayo, salvo excepciones, no hay como una estructura de decir, bueno, somos todos pensantes críticos. Y creo que por allí va. Y si vemos la lista de los especialistas, cuando tenemos a Gonzalo Frasca, a Moratorio, a Mónica Silva, Alejandro Vázquez, Nicolás Jodal, Renato Perti, Juan Miguel Petit, todos nombres conocidos para nosotros, ¿no? Leandro Folgar, Paula Mosera, Martín Intamuzú, Richard Reed, Natalia Trenchi, son estos 13 notables que ya están trabajando, como había anunciado acá el presidente del CODICEN, para llegar con esta reforma al año 2023. Adriana Aristimuño es la directora sectorial de Planificación Educativa del CODICEN, nos acompaña esta mañana vía Zoom. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida a Buen Día. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación a Buen Día. Encantada, María. Encantada. Claudia. María es mi hermana. Claudia, ¿Cómo se ríe? empezamos mal. No, mira, soy Claudia María, así que está bien igual. Bien, señora. aplica. No, un poco, yo decía lo de los docentes, ¿no? Porque sé que también dentro de esta intención de consultas hay allí un formulario electrónico que se va a poner en práctica para preguntarle también a todos los actores sociales, incluyendo a los sindicatos de la educación. Pero desde los sindicatos se ha reclamado participar en estos grupos de discusión, en esta etapa de pensar qué es lo que queremos en materia educativa. ¿Por qué no se incluyó al sindicalismo en estos notables? Bueno, para empezar, el grupo de referentes es un grupo que empieza y termina ahora. Es decir, el proceso es un proceso mucho más largo y que incluye otros actores. Sí se incluyó el sindicalismo, está Richard Reed en ese grupo, pero ese grupo tiene una participación acotada, importantísima para nosotros desde el punto de vista cualitativo, porque nos interesa mucho su punto de vista. Pero el grupo de referentes empieza y termina y es una etapa breve de esta reforma. La consulta es mucho más amplia. La consulta incluye justamente a los docentes, a los directores, a los inspectores, a los estudiantes y sus familias, es decir, a los actores principales de ese proceso educativo, pero son diferentes momentos de diferentes etapas de la consulta, entonces sí están incluidos. De hecho, los sindicatos van a estar citados, vamos a hacer mesas redondas en las cuales los sindicatos van a participar y además los docentes en general y además las asambleas técnico-docentes, las ATD. O sea que en realidad hay una amplia convocatoria para participar y para dialogar y para dar opinión. Bueno, ¿y el objetivo de esta transformación cuál es? El objetivo es bien interesante, bien complejo. Es transformar la educación que el país creemos que necesita en este momento para estar en un mundo altamente tecnificado, integrado, globalizado, y darle a los estudiantes las herramientas para poder estar en ese mundo como ciudadanos activos, para armar un proyecto de vida saludable, para participar en la sociedad y para tener herramientas para participar en un mundo productivo. Es decir, tener una educación acorde a la sociedad y a los tiempos en los que vivimos. ¿Y los estudiantes hoy tienen un pensamiento crítico? A ver, los estudiantes siempre tienen un pensamiento crítico. Los estudiantes son muy lúcidos en cuanto a los procesos educativos que van transitando, siempre tienen cosas muy interesantes para decir. De hecho, hay consultas y oportunidades de participación que han tenido los estudiantes en los últimos años. Nosotros tenemos documentos donde se han sistematizado esas ideas de los estudiantes y tienen propuestas muy buenas, tienen propuestas
de mucho sentido común, de mucha sensatez, prácticas y algunas disruptivas e innovadoras que vale la pena tener en cuenta. Es decir, los estudiantes tienen un pensamiento crítico sobre la educación y también sobre la vida y sobre el mundo. Y creemos que eso es una riqueza enorme para capitalizar en este proceso de diseño de la reforma. La reforma del currículo va pasando por sucesivas etapas, ¿no? Primero viene una etapa de diseño, que es la que estamos ahora, que incluye esta consulta grande. Hoy se instala un grupo que se llama Grupo Marco, del marco curricular, que está integrado por personas de los diferentes subsistemas y por algunos especialistas externos. Ese grupo tiene el cometido de elaborar las competencias a las que tiene que apuntar la educación formal obligatoria en Uruguay, y de esas competencias deriva todo, Claudia, es decir, deriva lo que los estudiantes tienen que saber hacer al final del proceso educativo, pero también lo que nosotros pretendemos que vayamos logrando a lo largo del proceso, es decir, cuál es el perfil de egreso en sexto de educación media superior, de bachillerato, pero también lo que deben saber lograr, hacer, conocer en quinto, en cuarto, en tercero, o sea, de ahí para atrás hasta llegar a nivel inicial, porque la reforma, aunque se ha publicitado en los últimos días, y es lo que se ha dado a conocer más el bachillerato, que es importantísimo, la reforma incluye todos los tramos educativos, es decir, comienza en inicial, cuando el niñito de 3 años ingresa al sistema educativo, y termina en el estudiante de 16, 17, 18 años en bachillerato. Es decir, estamos pensando en algo realmente abarcativo, longitudinal. Aristimuño, usted decía, bueno, de la importancia de empezar a formar chicos para el Uruguay del mañana, ¿no? Con los requerimientos que tienen, los desafíos a futuro. Y cuando pienso en el mañana y pienso en la preparación de los jóvenes, pienso en la vida adulta, y gran parte o importante parte de eso es la vida del trabajo. Y hoy en día los jóvenes tienen muchas dificultades para conseguir trabajo. ¿Cómo se está pensando desde ese lado? Y si también se va de alguna manera a involucrar a los privados o la fuerza de trabajo para justamente empezar a surcir de alguna manera ese problema que tenemos en el Uruguay entre la educación y entre el mundo del trabajo. Bien, la verdad que es un muy buen punto, porque justamente la educación obligatoria, que es el tramo final de lo que nosotros estamos pretendiendo cambiar, es justamente el que arroja, por decir así, al estudiante a un mundo de justamente trabajo o de continuar estudiando la educación terciaria. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ese perfil de salida. En esas mesas redondas que mencionaba al principio, estamos pensando básicamente en 2 ahora, no quita que más adelante hagamos más. Una mesa redonda que va a incluir más bien las fuerzas de la educación, donde queremos escuchar y atender lo que nos pueda decir la Universidad de la República, la UTEC, las universidades privadas, el mundo terciario del trabajo, es decir, perdón, lo educativo, el mundo terciario educativo, las universidades, también los actores educativos que no son la ANEP, por ejemplo, AUDEC, AIDEP, todas las agrupaciones de educación privada, y otros actores educativos que tienen que ver con mirar lo que la educación obligatoria formal hace, es decir, recibir sus sugerencias. Y por otro lado, una mesa redonda del mundo productivo, ¿no? Del mundo que tiene que ver justamente con ese mundo del trabajo que tú mencionabas, y ahí hay otros actores que son los empresarios, que son los sindicatos, que son las agrupaciones de trabajadores, es decir, atender también, escuchar lo que ellos tienen para decir, que tienen mucho para decir, muy interesante sobre los egresados del sistema educativo, ¿no? O sea, nosotros tenemos la obligación de formar ciudadanos, de darles herramientas para funcionar en este mundo, para ser ciudadanos activos, construir un proyecto de vida, etcétera, etcétera, pero también tenemos una obligación de responder a esa sociedad que está recibiendo los egresados del sistema educativo en determinadas condiciones, y seguramente que ellos tienen muchas cosas para decir sobre por dónde podemos mejorar ese perfil de egreso que estamos construyendo. Claro, esas mesas redondas van a tener ahora pronto. Bien importante ese nexo. Y nosotros también, cuando un joven va a acercarse a una nueva oportunidad laboral, las habilidades blandas son bien importantes. Y acá siempre hacemos énfasis de que falta educación en ese sentido, ¿no? Cómo uno se comunica, cómo se relaciona con el otro. Y otro tipo de aprendizajes que quizás faltan en el aula, en la economía doméstica. Se está pensando también pasar por ese lado esta nueva reforma de la educación. Sí, se está pensando, y de hecho el tema de las habilidades blandas es central. Es central el tema científico, es central el tema de la ciudadanía, es central el tema del medio ambiente y el cuidado del planeta, del ambiente, y es muy importante lo que tú mencionas. Todo lo que tiene que ver con habilidades, lo que le llamamos socioemocionales en la educación, la autorregulación, la organización del tiempo,
la disciplina, desde saber estudiar hasta saber organizar tu día, tu jornada, tener un conocimiento de todo tu mundo interior, que se llama la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal, la vinculación con el otro, el saber dialogar, trabajar en equipo, escuchar, respetar, tolerar, todas esas cosas forman parte de nuestra propuesta. Eso no quiere decir que no estén presentes en la educación, por supuesto que están presentes, pero nosotros queremos hacerlas presentes de manera sistemática, ¿no? Claro. Es decir, que estén en el plan, que estén de manera prescriptiva en lo que los docentes y todo el personal educativo, docente y no docente, de aula y no de aula, lo tengan presente. Entonces ahí le queremos dar mucha fuerza a estos elementos que por cierto que son centrales. Yo creo que Aristímuño, algo que quería preguntarle que está de alguna manera creo que ligado a esto, y es cómo trabajar a la hora de formarse un estudiante en lo que tiene que ver con la decisión futura laboral, entre elegir algo porque hay un mercado favorable para ese desempeño u optar por algo que realmente le guste al estudiante. Porque a veces eso, lo vocacional, porque eso muchas veces no va de la mano y se termina optando por algo porque es el mercado en este momento más beneficioso, en el cual más se gana, pero el trabajo con el paso de los años nos vamos dando cuenta que es más que el dinero, sino que implica estar satisfecho con el desempeño de una tarea más allá de lo económico, ¿no? Y a ver, yo te diría que desde el punto de vista educativo y no sé si como autoridad, pero sí como educadora, a lo largo de mi carrera siempre termina saliendo bien el que hace lo que le gusta. Bien, es decir, optar por lo que a ti realmente te mueve, te llama, tenés talento, tenés interés, tenés vocación, tenés facilidad. Es un camino arduo y lo he visto muchas veces. En mi caso es exactamente así. Es un camino difícil, uno a veces tiene que ensayar, errar y volver a intentar, pero al final es lo que desde el punto de vista educativo, pedagógico, psicológico, existencial, filosófico, termina siendo lo mejor. Entonces creo que por ahí debe ir. De todos modos, es un mundo duro, es un mundo difícil, muchas veces eso determina que en nuestro país, que tiene una escala pequeña y que plantea muchas dificultades a los jóvenes, muchísimas dificultades, eso determina que quienes tienen determinadas condiciones tengan que emigrar, y lo tenemos visto, por ejemplo, en el mundo del arte, gente talentosísima que hoy día es muy conocida, que tuvo que emigrar. Afortunadamente a veces pueden volver, pero muchas veces tienen que hacer toda su carrera fuera del país, y así como con científicos y demás. Claro. La apuesta es que la educación sea de tal calidad que las personas tengan la oportunidad de ir desarrollando sus talentos e ir viendo con la flexibilidad curricular que nosotros esperamos darle al currículo, ir viendo e ir probando con algunos espacios electivos curriculares, que no todo sea obligatorio, ir probando e ir viendo por dónde va su talento y sus condiciones. Claro, pero también hay el... Seguro, ahí el término, trabajo, ¿no? Adriana, de la educación socioemocional de la que hablabas, y que esto no es solo una reforma del bachillerato, sino de todo el sistema educativo, ¿no? Y la importancia que tienen los primeros años de vida, justamente el además de educar, escuchar y decodificar qué es lo que le está pasando al alumno, y quizá si hay algo que no le interesa, llevarlo a lo que sí le interesa y ocuparse de las emociones, porque ahí está el rendimiento y la productividad. Un alumno que está triste no aprende. Un alumno que está mal alimentado tampoco, o sea que también va por ahí. Y el desafío de que esto tenga una continuidad, porque esto es un proceso que va a trascender el gobierno de la coalición multicolor, es decir, ¿qué garantías dentro de este proceso hay para que esto se sostenga a futuro, ¿no? Porque si no, cada gobierno nuevo que viene cambia las reglas del juego y así nunca vamos a llegar a los objetivos. A ver, garantías no hay. Lo que nosotros esperamos, que así como esta administración toma cosas de la administración anterior, justamente tratando de hacer de la educación una política de Estado, no una política de gobierno. Agradecemos enormemente la instalación del Plan Ceibal y lo estamos aprovechando, lo estamos potenciando. Agradecemos la Red Global de Aprendizajes, el Sistema de Protección de Trayectorias Educativas, que viene de la administración anterior, que es una muy buena iniciativa. También festejamos y agradecemos la existencia de la UTEC. Es decir, hay cosas que nosotros creemos que son políticas de Estado. Así como pensamos que estas cosas que vienen de antes y vale la pena continuar y profundizar, esperamos que esta iniciativa también sea vista como algo suficientemente sólido y valioso como para prolongarse en el tiempo. De hecho, nosotros en el 2023 pensamos instalar la reforma en algunos años. No es que empiece la reforma en todos los grados a la vez, sino que va a empezar en inicial, en primero de escuela,
en cuarto de escuela, en primero de liceo y UTU, y en cuarto de educación media. Muy bien. Y el año siguiente, 2024, en segundo y en quinto de primaria y en segundo y quinto de media, y así tercero y sexto, tercero y sexto. Es decir, esto termina de instalarse, se completan todos los años en funcionamiento reformados en el 2025. El 2025 es un año de cambio de gobierno. Bueno, lo que nosotros esperamos que con las evaluaciones que nosotros vamos a ir haciendo a lo largo del proceso, tengamos elementos justamente para irlo mejorando, pero también para continuarlo en la línea que se está por instalar. Adriana Aristimuño, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Encantada, gracias a ustedes.